Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a sumergirnos en un texto fascinante, mirándolo de manera súper objetiva como literatura antigua. Estamos hablando del capítulo 36 de Ezequiel. Y a ver, cuando leemos este tipo de textos antiguos, casi siempre encontramos narrativas súper dramáticas, con arcos increíbles, ¿verdad? Y les aseguro que este no es la excepción. O sea, nos va a llevar por una historia de ruina total, un problema de imagen pública, digamos, monumental, y finalmente una restauración absoluta. Es literalmente una pieza literaria construida con una precisión asombrosa para llevarnos desde el fondo del pozo hasta la cima. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Fíjense en la chispa que enciende todo el conflicto aquí. Es una burra directa. Las naciones enemigas están prácticamente celebrando, diciendo algo así como, ajá, sus lugares antiguos y sagrados ahora son nuestros. Desde la primera línea el texto nos lanza esta tensión narrativa enorme. Una nación entera acaba de ser conquistada, les quitaron su tierra, y para colmo, los vecinos se están burlando en sus caras sobre las ruinas. O sea, es literalmente el punto más bajo para los protagonistas. Un escenario donde, a simple vista, la derrota se ve totalmente definitiva. Esto nos lleva directamente a nuestra primera sección, Desolación y Naciones Enemigas. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es el contraste poético supermarcado que el autor nos planta desde el principio. Al inicio, la imagen es, bastante sombría. Vemos cómo la gente se ha convertido en el botín de pueblos vecinos, como Edom, mostrando este oportunismo cruel, ¿no? De un lado, tenemos esta realidad crudísima, montañas arruinadas, totalmente desoladas y pisoteadas por las burlas. Pero por otro lado, la promesa profética hace un giro de 180 grados. Promete montañas llenas de frutos, habitadas de nuevo, y ruinas completamente reconstruidas. El escritor hace esto a propósito, usando este choque de conceptos para que vayamos anticipando el giro de la trama. Nos está preparando básicamente para ver cómo se voltea la moneda por completo. Pero claro, antes de emocionarnos con los detalles de esa super restauración, el texto hace una pausa. Una pausa necesaria para explicar, muy objetivamente, por qué terminó esta gente en el exilio para empezar. Y las causas se resumen en fracasos morales y rituales. La narrativa nos dice que, básicamente, contaminaron su propia tierra con malas decisiones, derramaron sangre inocente y se llenaron de ídolos. Si lo vemos desde la cosmovisión súper estricta de este documento antiguo, estas acciones rompieron las reglas del juego. Rompieron el pacto, lo que pedía a gritos un juicio severo, y el resultado ineludible fue que los expulsaron y los esparcieron por otros países. Y justo aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sección 2. Profanación y motivo divino. Para captar el verdadero meollo del asunto tenemos que entender este concepto de profanar el nombre. A ver, este exilio masivo no fue solo una tragedia para las personas que perdieron sus casas, generó una crisis de relaciones públicas monumental a nivel internacional. En la cultura de la antigüedad, el poder de una deidad se medía públicamente por el éxito militar y territorial de su pueblo. Es decir, si perdías tus fronteras, tus vecinos asumían, lógicamente, que tu dios era débil. El texto cuenta que esto provocó una indignación divina gigantesca. ¿Por qué? Porque ver a los israelitas viviendo como refugiados perdedores estaba literalmente arrastrando la reputación de su deidad por el piso frente a los ojos de todo el mundo. Lo que, como se imaginarán, nos lleva a una de las preguntas más grandes de todo este análisis. ¿Por qué ocurre realmente esta restauración masiva? Detengámonos a pensarlo un segundo. Tienes un pueblo que, según el mismo texto, reprobó rotundamente en moralidad y fue exiliado de forma súper justa por sus propios errores. Entonces, ¿qué justifica que la divinidad arme un plan tan dramático para traerlos de vuelta? La respuesta del autor es un giro en la trama espectacular que seguramente nadie veía venir. Entonces, el punto clave es exactamente este. La intervención divina lo deja clarísimo. No lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. O sea, esta restauración tan impresionante que se viene no es un premio por portarse bien, ni tampoco una estrellita por arrepentirse. Es en el fondo una obra maestra de relaciones públicas a nivel cósmico. La deidad interviene no porque la gente se lo haya ganado, sino para limpiar su propio nombre ante todos esos países extranjeros que estaban mirando. Es un movimiento puramente estratégico, una demostración de poder absoluto para recuperar ese honor divino que el exilio de su pueblo había manchado. Teniendo este motivo en mente, pasamos a la sección 3, la restauración de la tierra. Como se imaginarán, la solución a este problema de reputación tiene que ser innegable y a una escala brutal. Para que nos demos una idea, fíjense en estas promesas que aparecen por los versículos 29 al 38. Hay una insistencia casi, obsesiva con el tamaño y la multiplicación. El texto nos lleva de tener ciudades hechas escombros a metrópolis superpobladas. El hambre del pasado se cambia de forma muy agresiva por cantidades ridículas de trigo y campos llenos de frutos. Y ni hablar de la población.
ocurre un estallido demográfico que el texto describe poéticamente como rebaños de hombres llenando las calles vacías. Es una transformación física absoluta, de 0 a 100, literalmente. Y a lo largo de todas estas promesas de prosperidad, hay una frase que no deja de repetirse como un eco: sabrán que yo soy Jehová. Esta es la tesis central de todo el texto. O sea, el fin último de reconstruir infraestructura, multiplicar la comida y llenar las ciudades de gente, no es simplemente para que los ciudadanos vivan cómodos. ¡Para nada! Es para lograr un reconocimiento universal que nadie pueda discutir. El propósito es que todos los que estén mirando, tanto los restaurados como esos vecinos que se burlaban, reconozcan el poder y la identidad suprema de esta figura divina. Lo que nos lleva a la sección 4, un nuevo corazón, el reinicio interno. Aquí el texto nos muestra que entiende perfectamente cómo funciona la naturaleza humana. Arreglarlo de afuera no sirve de nada por sí solo. O sea, si dejas la tierra hermosísima pero la gente sigue con la misma brújula moral rota de siempre, la historia se va a repetir una y otra vez en un ciclo interminable. Para evitar eso, el escritor nos plantea una secuencia de transformación interna súper lógica, pero usando palabras increíbles. El paso 1 es rociar agua limpia, que viene a ser como lavar toda esa toxicidad y los ídolos del pasado. El paso 2 es algo casi quirúrgico, darles un corazón totalmente nuevo. Y el paso 3 es inyectarles un espíritu nuevo. Este espíritu va a ser como el motor que finalmente les dará la fuerza para caminar derechos, moralmente hablando. Y todo esto ilustra de forma brillante, la verdad, la metáfora central de este reinicio interno. El texto habla literalmente de arrancar un corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne palpitante. Es una imagen literaria potentísima para describir el salto de ser alguien apático, terco y súper frío ante la moralidad a alguien que siente que está vivo y que responde éticamente. El problema de raíz era que la gente se había vuelto crónicamente insensible. Y la solución divina es darles, de fábrica por así decirlo, la capacidad de volver a sentir empatía, de tener remordimiento y, sobre todo, voluntad para hacer las cosas bien. Todos estos hilos de la historia convergen en nuestra quinta y última sección, como el huerto de Edén. Una vez que ya tenemos las calles reconstruidas y a la gente con su nuevo trasplante moral, la profecía llega a su punto más alto. El autor suelta una frase que, para la mente antigua, pesaba toneladas. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Pensemos que en todo el Medio Oriente antiguo no había un símbolo más grande de perfección, de abundancia sin fin y de armonía que el Edén. Al usar esto, el autor traza una línea directa entre unas ruinas recién arregladas y el paraíso original de la humanidad. Es una declaración súper audaz de que esta intervención no es solo un parche, es elevar la tierra a un nivel de perfección total. Y luego, con el versículo 36, la narrativa cierra el círculo perfecto y nos regresa al conflicto original. El público principal de toda esta mega obra de reconstrucción, de la limpieza moral y de este nuevo Edén, son exactamente esas mismas naciones que vimos al principio burlándose de las ruinas. Ahora, el texto dice firmemente que estos críticos van a saber sin ninguna duda quién fue el que levantó lo que estaba destruido y le dio vida a un desierto. La reputación de este creador queda reivindicada de la forma más épica posible al salvar su territorio, o sea, un verdadero jaque mate. Bueno, para cerrar, creo que vale muchísimo la pena reflexionar sobre esta gran pregunta. ¿Cómo logran los textos antiguos conectar la prosperidad de un pedazo de tierra con la pureza moral y la reputación de lo divino? Lo que vemos en Ezequiel 36 es sencillamente una clase magistral de narrativa. En esta forma de ver el mundo, el territorio, cómo se porta la gente y el estatus del Dios que los lidera están tejidos juntos en un nudo que no se puede desatar. Leer historia antigua no es solo memorizar batallas o fechas de exilios, ¿verdad? Es decodificar estos significados tan profundos. Es entender cómo veían sus propios errores y cómo usaban estas historias de rescates espectaculares para mandar mensajes de poder al resto del mundo. A mí me parece fascinante ver cómo estas narrativas le daban orden al caos geopolítico de su época. Y bueno, espero que este recorrido detallado sirva como motivación para que sigamos explorando juntos estas joyas antiguas, admirando siempre la estructura genial que sostiene sus palabras.